Efesios. Y noten el título de esta enseñanza: Yo necesito a la iglesia. Yo necesito a la iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque tú la mereces, porque no hay nadie como tú. Te damos gracias por tu misericordia, porque estamos convencidos que hemos escogido el mejor lugar. Hemos elegido el tiempo apropiado para venir delante de ti, Señor. Gracias, porque sabemos que eso lo haces tú en nosotros. Tu palabra dice que tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Por lo tanto, Señor, aún ahí, en la elección que hemos hecho nosotros de estar aquí, no tenemos nada de qué jactarnos, pues ha sido tu gracia, tu Espíritu Santo en nosotros, la que nos ha traído aquí, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes en esta hora con tu Espíritu Santo. Estamos necesitados de ti, extremadamente necesitados. Necesitamos comprender quiénes somos. ¿Qué es lo que tú has hecho en nosotros como iglesia? De manera individual, pero también, Señor, como cuerpo, como pueblo, como iglesia. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude y a mí me dé la sabiduría, la gracia de poder exponer este tema de manera fiel, de manera clara. De tal manera que mis hermanos puedan comprender lo que tú, Señor, quieres decir a tu pueblo. Nos ponemos en tus manos, Señor, reconociendo tu gracia y tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo es el título de nuestra enseñanza? Yo necesito a la iglesia. Vamos a leer Efesios capítulo 3, vamos a leer versículo 1 y luego leemos el versículo 14. Dice Pablo: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, versículo 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto en nuestras enseñanzas pasadas. En el capítulo 1, el apóstol Pablo nos enseña cuál fue el plan de Dios el Padre para nosotros antes de la fundación del mundo. Eso nosotros lo vemos en el capítulo 1, versículos 3 al 14. Y ahí Pablo nos enseña que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo a aquellos que habrían de ser sus hijos. Pablo dice que Dios los predestinó para ser su pueblo. Pero nosotros vemos, hermanos, que ese plan que Dios creó desde antes de la fundación del mundo, vemos que fue Dios el Hijo quien lo realizó, redimiéndonos a nosotros. Jesús pagó por nuestra culpa, consiguiendo así el perdón de Dios para nosotros. Jesús nos justificó para poder estar ante la presencia del Padre todos los días y hasta la eternidad. Y esa es la razón de por qué nosotros estamos hoy aquí. Pero también vimos que fue Dios el Espíritu Santo quien selló esa promesa y esa obra, siendo así el Espíritu Santo las arras de nuestra herencia, lo que significa que todos aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe ya tienen
la eternidad asegurada. ¿Usted cree eso? ¿No es maravilloso eso? No por lo que hemos hecho, sino a pesar de lo que nosotros hemos hecho. Pero hermanos, porque hemos creído en el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Tu salvación, hermano, está asegurada si en verdad has creído. Esto es lo que vimos en el capítulo 1, versículos 3 al 14. De los versículos 15 al 23, vimos que Pablo ora por la iglesia de Éfeso para que Dios les abra el entendimiento de esa obra maravillosa que Dios ha hecho para con ellos, para que estos hermanos puedan vivir como hijos de Dios, siendo consecuentes con esa fe que ellos profesan tener en Jesús, y para que ellos sepan cuál es la esperanza a la que Dios les ha llamado, y para que ellos conozcan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Yo creo que tú y yo deberíamos meditar más en estos textos de cuál es el poder que obra, el poder de Dios que obra en su iglesia. Y yo quiero hacer este énfasis. Individualmente Dios ha hecho una obra en ti, pero el poder que obra, el poder de Dios que obra, no en ese sentido de lo que la iglesia puede hacer, no es de manera individual, es como iglesia. Necesitamos conocer el poder de Dios que obra en nosotros como cuerpo. Sin duda alguna, mis hermanos, la ignorancia o la indiferencia a esa obra que Dios ha hecho en cada creyente y como cuerpo es uno de los problemas más graves por la cual atraviesa la iglesia en el día de hoy. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido bien que el poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder con el que Dios nos trajo a Él y opera en su iglesia. Voy a hacer ese énfasis en la iglesia, en su iglesia. Y que es el mismo poder con el que Dios nos llevará hasta su presencia. Pero yo quiero decirte, hermano, como a manera de advertencia esto. Recuerda que solamente hay dos grupos de personas en el mundo: los que son de Dios y los que no lo son. Yo sé que hay una frase que el mundo usa diciendo que todos somos hijos de Dios. Hermano y amigo que estás aquí, eso es falso. El único que nos da el poder o el derecho de ser hijos de Dios es Cristo. Y ese es el énfasis de Pablo precisamente en esta carta. Es en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Y por qué yo tomé la decisión de decirte esto, hermano? Porque si tú estás siendo indiferente al cuerpo y a la obra de Dios en ese cuerpo, o tú eres ignorante, necesitas detenerte y pedirle a Dios que te ilumine para conocer la importancia de la iglesia de este lado del cielo. El ignorar, hermanos, la obra de Dios en su pueblo nos hace vivir de este lado del cielo como mendigos espirituales. Cuando nosotros ignoramos la obra de Dios en nosotros, nosotros echamos mano de nuestras propias fuerzas para querer o para poder agradar a Dios. Porque ignoramos eso, hermanos. Por lo tanto, urge, hermanos, urge que creamos verdaderamente. Urge
que tengamos verdadera fe en Dios y sus promesas. Porque, hermanos, cuando tenemos a Cristo como el Señor de nuestras vidas y como la cabeza de la iglesia, podremos recibir las bendiciones de Dios como pueblo. Pero debemos entender, hermanos, que esa obra de Dios, esas bendiciones que Dios ha dado, son para la iglesia. Debemos entender que la iglesia es fundamental en todo esto y que Dios la diseñó de esa manera como un cuerpo. ¿Para qué? Para que pueda avanzar en el propósito de Dios hasta llegar a la eternidad. Piense en un matrimonio. Bueno, piense en una mujer que se ha casado, ha tenido hijos y de repente su esposo se va. ¿La esposa puede salir adelante ella sola? Sí. Ahora bien, yo te pregunto, ¿eso significa entonces que todas las mujeres deberían vivir solas? ¿Cuál es el diseño? El matrimonio. Ahora sabemos que a causa del feminismo y de la liberación de la mujer, hoy todas las mujeres se quieren realizar afuera. Hoy es tomado como una tontería el servicio en el hogar. Que una mujer espere a su esposo para hacerle de comer, para atenderlo, porque está cansado, eso es una tontería. El servicio dentro del hogar hoy es una tontería. Es verdad, hermanos, que una mujer puede salir adelante si se ha casado alguna vez y tiene hijos, eso es verdad. Pero eso no elimina la realidad del diseño original. Lo que quiero decirte es que es verdad que tú como creyente puedes orar, puedes leer la palabra de Dios, puedes caminar como creyente, pero eso no elimina la realidad del origen, del diseño de la iglesia. Dios la diseñó de tal manera para que la iglesia como iglesia, valga la redundancia, avance. La iglesia es fundamental para poder avanzar en el propósito de Dios, que es de lo que Pablo nos habla precisamente en el capítulo 2 de esta carta. Y Pablo comienza este capítulo, hermanos, el capítulo 2, diciendo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que todas las bendiciones que tenemos como iglesia son solo por la gracia de Dios. Y eso lo dice Pablo en el versículo del 1 al 10. Y Pablo comienza este capítulo de esta manera para que no haya ningún tipo de jactancia en aquellos individuos que componen la iglesia. Hermano, yo necesito toda tu atención. Yo sé que tus hijos están aquí y están aquí precisamente para que tú les enseñes cuál es el dominio propio. No están aquí para que tú le des el celular y les digas, entretente en esto. No, están aquí para que tú, si te tienes que pasar toda la enseñanza diciéndole, tranquilo, tranquilo, hazlo. Ellos necesitan saber que estamos delante de Dios. Por eso pido tu atención. Escucha lo que porque Pablo comienza el capítulo 2 diciendo que estábamos muertos en delitos y pecados. Pablo comienza este texto diciendo eso porque él desea que no haya ningún tipo de jactancia en aquellos individuos que componen la iglesia. Porque sin la gracia de Dios, cada uno de nosotros seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso Pablo dice que Dios es rico en misericordia.
En el capítulo 2, versículos 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Todos los creyentes, hermanos, todos los creyentes pertenecen a la iglesia, al pueblo de Dios, solo por gracia. Y este es un regalo, mis hermanos, de Dios que ninguno de nosotros merecíamos, incluyendo al apóstol Pablo. Él mismo lo dice: todos recibimos la gracia de Dios. Pero hermanos, Pablo no solo recibió esa gracia, sino que él es administrador de ella, como veremos en posteriores enseñanzas en el capítulo 3. Pero Pablo dice, mis hermanos, a la iglesia en este capítulo 2, lo que Cristo consiguió con su muerte en la cruz para nosotros. Y vean lo que él consiguió. Capítulo 2, versículos 14 al 16, dice Pablo: porque Él es nuestra paz. Recuerda, tú y yo estamos aquí no porque somos buenas personas. Él nos reconcilió consigo, para que tú y yo podamos hoy estar aquí como personas, como hermanos, como amigos, como hijos de Dios. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pablo está hablando de judíos y gentiles, pero también está hablando de nosotros. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando, escucha esto, matando en ella las enemistades. Mi hermano, esto que Pablo dice aquí sobre lo que Cristo ha hecho es de suma importancia para cada uno de nosotros comprenderlo bien. Necesitas comprenderlo bien. Y si no lo entiendes, necesitas ir al Señor y decirle: por favor, abre mi entendimiento. ¿Qué significa que tú mataste las enemistades entre ambos pueblos? Necesitamos hacer eso. Porque Pablo nos muestra que Cristo derribó la pared intermedia que nos separaba a unos de los otros. Y eso, hermanos, derribar esa pared que nos separaban a los unos de los otros, tiene como propósito, escucha esto, anunciar a este mundo perdido esa extraordinaria obra de gracia, ese poder que obra en nosotros como iglesia. Como iglesia. Este mundo, hermanos, al observar que a pesar de nuestras debilidades de carácter, a pesar de nuestro orgullo, a pesar de nuestro egoísmo, de nuestro egocentrismo, a pesar de eso, cuando este mundo observa eso y que nos amamos, que nos perdonamos y permanecemos juntos, cuando ese mundo observa eso en medio nuestro, ellos saben que hay algo diferente a los demás. Y no es ni tu benevolencia, ni es porque tú te portas muy bien, ni es porque tú eres el mejor esposo y el mejor padre. Es el poder de Dios que está obrando en la iglesia. Cuando un mundo segregado, dividido por el pecado, un mundo que está enfrascado en su orgullo, en su egoísmo, ve esa gracia de Dios en medio nuestro, hermanos, ellos deben anhelar ser como nosotros.
A través de esa unidad y de ese amor los unos para con los otros que Cristo compró en la cruz, todos los demás pueblos deben conocer a Dios y saber que Dios, al igual que a los creyentes, les está llamando al arrepentimiento y a la fe, pero que sin el sacrificio de Jesús es imposible acercarse a Dios. Es imposible. Y hermano, aunque esa barrera ya ha sido derribada, es una realidad que existe una diferencia entre la iglesia y aquellos que no creen en Jesús. Es una realidad. Pero esa diferencia, hermanos, no radica en que los creyentes seamos mejores que los no creyentes. No, hermano. ¿Por qué? Porque la diferencia es Cristo, la diferencia es su gracia para con nosotros, pero que cualquiera que se arrepienta y crea en el sacrificio de la cruz puede ser parte de este nuevo pueblo. Hermano, Dios te hizo parte de un nuevo pueblo. Si tú estabas muerto en tus delitos y pecados y has creído en Jesús, eres parte de una nueva creación. Eso significa que tu vida ya no es tu vida, que tu tiempo ya no es tu tiempo, que tu dinero no es tu dinero, que tu casa no es tu casa, que nada de lo que tú posees es tuyo. Y no estamos diciendo que no exista la propiedad privada. Estamos hablando que reconocemos que en este nuevo pueblo mi tiempo no es mi tiempo, mi vida no es mi vida, es la vida de Jesús, es el tiempo de Jesús, porque Él nos compró. Mis hermanos, esta nueva creación tiene lugar solamente en Cristo. En otras palabras, no es posible que exista fuera de Cristo mismo. Es en Cristo que está la base de nuestra nueva existencia. Escucha, que comunica nueva vida y una nueva creación. Y es de esa nueva creación, mis hermanos, de lo que Pablo habla al final del capítulo 2, y que la principal piedra del ángulo sobre la cual se está construyendo este nuevo edificio, esta nueva creación, esta nueva casa, esta nueva familia, mis hermanos, es Cristo. Hermanos, nosotros no estamos edificando sobre dogmas de fe. Nosotros no estamos edificando sobre una religión. Estamos edificando sobre la verdad. ¿Y qué es la verdad? Una persona. La verdad es Jesucristo. Nosotros no estamos copiándole al mundo cómo construir una nueva familia. Nosotros estamos edificando sobre Cristo. Si Cristo es misericordioso, ¿cómo tiene que ser el edificio? ¿Cómo tiene que ser? Si Cristo es compasivo, ¿cómo tiene que ser todos los tabiques que componen ese edificio? Si Cristo dependió totalmente del Espíritu Santo para hacer su obra de este lado del cielo, ¿cómo tiene que ser entonces ese edificio? Por lo tanto, hermano, nosotros no estamos construyendo sobre una religión. Nosotros estamos construyendo sobre Cristo. Miren lo que dice el capítulo 2, versículos 20 al 22, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, escuchen, para morada de Dios en el Espíritu. Qué glorioso, hermanos, lo que Pablo concluye diciendo aquí, porque si tú eres nacido de Dios, escucha, eres parte de su iglesia. Eres parte de su iglesia.
Y si esta es su iglesia, y yo creo que lo es, eso significa que ahora mismo nosotros somos esa morada de Dios, somos el tabernáculo de Dios ahora en el nuevo pacto. Hermano, Dios está aquí, Dios está aquí, está morando entre nosotros, está viviendo entre nosotros. Yo sé que tú puedes decir que Cristo habita en ti, en tu vida, en tu corazón, tú puedes decir eso. Pero hermano, Dios está aquí. Dios habita en medio de su pueblo. Eso lo prometió Él. Cuando tú lees el Salmo 22, tú encuentras eso ahí. Él está viviendo entre nosotros en el Espíritu. Y de esta manera, Pablo nos lleva al capítulo 3. Pero como he dicho ya, solo veremos los versículos 1 y 14 para poder apreciar el motivo por el cual Pablo dobla sus rodillas. Una de las cosas que yo estaba meditando ayer y viendo las fotos que mandaban de este lugar, de nuestros jóvenes, déjenme quito esta cosa porque ya me estoy derritiendo. Es que la gracia de Dios pudo traer a jóvenes que estoy casi seguro que en sus hogares ni siquiera leen la Biblia, solo la gracia. A pesar de ti, papá, si tus hijos estuvieron aquí, a pesar de ti, Dios, en su misericordia, trajo a tus hijos. Eso es una realidad. Es extremadamente triste que eso suceda. Pablo, sabiendo, conociendo la importancia de la iglesia de este lado de la eternidad, conociendo que la iglesia debía entender el poder de la obra de Dios obrando en la iglesia, a través de la iglesia, Pablo dice: por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, necesitas entender que si tú eres creyente, eres parte de un pueblo. Eres parte de una comunidad. Eres parte de un conglomerado. Eres parte de una nueva familia, de una nueva creación. Y Pablo dice en el capítulo 3, versículo 1, dice: por esta causa, yo Pablo, y esto lo vamos a desarrollar un poquito más en la próxima enseñanza, dice: prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, necesitamos entender lo que Pablo nos quiere transmitir. Como ya hemos dicho en los primeros 2 capítulos, el apóstol Pablo viene explicándole a la iglesia la acción de la gracia de Dios como la expresión del propósito soberano de Dios en la salvación, tanto para judíos como para gentiles. Porque de los dos pueblos hizo un solo y nuevo hombre. Y escucha, hermanos, esta acción de Dios trae como resultado la formación de un cuerpo en Cristo. Pero también trae como resultado las bendiciones para el pueblo de Dios, como lo dice Pablo, que es en Cristo que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por lo tanto, hermano,
Cada creyente tiene razón suficiente para estar y vivir agradecido por la gracia recibida. Pero es necesario, hermanos, comprender que la razón de todo es Cristo, que la expresión del amor de Dios sobre su pueblo es Cristo. Y ese amor, mis hermanos, de Dios debe de estar presente siempre en el pensamiento de todo creyente. Y esta es la razón por la que Pablo dobla sus rodillas para pedirle a Dios que capacite espiritualmente al pueblo, a este nuevo pueblo, para que todos sean capaces de entender lo que humanamente es incomprensible entender: el amor de Cristo. Es como si Pablo les dijera: queridos hermanos, yo voy a orar mucho más por ustedes para que puedan entender bien lo que les he dicho al final del capítulo 2. Ustedes deben comprender bien qué es la iglesia. Hermano, ¿tú sabes qué es la iglesia? ¿Tú conoces cuáles son todas las implicaciones de ser iglesia? Para muchos la iglesia es venir cada domingo y tomar una silla, escuchar el sermón e irse y todo se acabó. Eso no es la iglesia. Necesitas pasar tiempo investigando, conociendo qué es la iglesia. Necesitas saberlo, hermano. ¿Quieres glorificar a Dios? ¿Quieres que muchos vengan a la fe y al arrepentimiento? ¿Sí o no? Pues necesitas entender qué es la iglesia. Pablo les dice: necesito que ustedes comprendan qué es la iglesia. Y Pablo va a explicarles cuál es su tarea en todo esto. En ese reino de Dios al que esta iglesia de Éfeso, y por supuesto nosotros, fuimos llamados. Ellos debían saber que hay personas a las que Dios llamó para administrar ese reino. Eso es lo que veremos en las próximas enseñanzas. Pero Pablo está enseñando, mis hermanos, principios bíblicos de enorme importancia aquí, porque está presentando a los creyentes, escuchen esto, como elegidos de Dios. Hermano, ser elegido por Dios no es poca cosa. No es poca cosa. Mis hermanos, la elección de Dios tiene propósitos bien definidos. Pablo está presentando a los cristianos como elegidos de Dios, como hijos adoptados por medio de Jesucristo, vivificados por Dios mismo y unidos a Cristo para formar un cuerpo y ser un templo santo en el Señor. Eso es lo que Pablo está haciendo. Por eso Pablo va a considerar el ministerio que él está llevando a cabo y el misterio que le ha sido revelado y que está íntimamente vinculado a lo que es la iglesia, la posición de la iglesia y el crecimiento de la iglesia o el desarrollo de la iglesia. Vayan conmigo al capítulo 3, vamos a leer solamente, el desarrollo vendrá a partir de la próxima semana de este capítulo, pero hermanos, vamos a leerlo. Capítulo 3, versículos 1 en adelante, dice Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Notan lo que Pablo está diciendo? Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente.
leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Escuchen, que los gentiles, este es el misterio, son coherederos. Los gentiles son coherederos. Es como si Pablo quisiera meterles un chip que los detonara por dentro en gozo y alegría. Escucha, tú estabas perdido. Tú no eras parte de las promesas de Dios. Eso, hermanos, la elección es importante, está en todas las escrituras. Dios eligió a Abraham, ¿sí o no? Dios eligió un pueblo, ¿sí o no? ¿Y por qué no eligió a los otros pueblos? Porque Dios es soberano, hermano. Nosotros no nos podemos poner a discutir eso. Si tú estás aquí y eres cristiano, Dios te eligió. Eso es glorioso. Y Pablo les dice, ese misterio me fue revelado a mí y ahora Dios me ha enviado a comunicarles este mensaje maravilloso de que ustedes ahora son parte de todas las promesas que solo eran del pueblo judío. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme, y esta es la cosa más gloriosa, no solamente Dios dejó las promesas para su pueblo escogido, no, Él quiso extenderlas hacia el pueblo gentil, pero eso tiene un propósito, hermano. Tú eres parte de las promesas si eres creyente, tú eres elegido por Dios, pero eso tiene un propósito. Escucha cuál es el propósito. Dice Pablo, versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, judíos y gentiles. ¿A quiénes? Escucha esto: a los principados y potestades en los lugares celestiales. En otras versiones dice Pablo ahí que para que los ángeles conozcan cuán sabio y glorioso es Dios. Imagínate, eso yo no lo puedo entender. ¿Cómo es que ellos, estando en el cielo, no conozcan de la sabiduría de Dios? Y eso a Dios le plació darlo a conocer a través de ti. Hermano, tu aislamiento es contra escritural. Es contra la palabra de Dios. Porque Él quiere que los ángeles conozcan la multiforme sabiduría de Dios por medio de la iglesia, no por medio de individuos salvados viviendo aislados. No, hermano, ese no es el propósito de Dios. Escuchen cuál es dice Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades
en los lugares celestiales, conforme, escucha esto, al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, el propósito eterno de elegirte antes de la fundación del mundo para que fueras santo y sin mancha delante de Él, y tú evidencies a través de tu vida que esa obra es gloriosa. Simplemente versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa, entiende esto, dice Pablo, porque por esta causa yo doblo mis rodillas. Y parece como muy trivial el hecho de decir que Pablo dobla sus rodillas, pero no es nada trivial, es de suma importancia. Pablo sabe la gran importancia de la iglesia en este mundo y por lo tanto él va a doblar sus rodillas nuevamente para que Dios abra el entendimiento de estos hermanos. Hermano, el creyente hoy más que nunca necesita comprender de la presencia de Cristo en su vida para que pueda vivir con su poder una vida cristiana que sea consecuente. Que sea consecuente. Y para que sean conscientes de la gran necesidad de la iglesia y para que aprendan a ser iglesia, a ser iglesia. Necesitas aprender a ser iglesia. No a hacer, no, ser iglesia. Necesitas aprender que no es de manera individual como Dios va a impactar al mundo. Eso lo hará en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Cuando tú dejes de ser un chismoso, criticón y estés hablando cosas santas. Pero como iglesia tenemos un propósito. Dios tiene un propósito. Necesitas aprender a ser iglesia. Necesitas estar consciente de la necesidad que tienes de la iglesia. ¿Necesitas la iglesia? Di conmigo, yo necesito la iglesia. Hermano, tú necesitas la iglesia y necesitas aprender esto porque necesitas, escucha, reflejar la gloria de Dios y no lo vas a poder hacer sin la iglesia. ¿Qué podríamos decir de esa mujer que se casó, que tuvo su esposo y que después se separó y ella salió sola adelante? ¿Podríamos alabar el matrimonio? ¿Podríamos exaltar esa relación de amor y misericordia? No. Tendremos que decir, a pesar de un esposo irresponsable, él salió adelante. Eso es lo que tú quieres que el Señor diga en el día del juicio con respecto a ti. A pesar de ti, yo saqué a mi iglesia adelante. Mis hermanos, aunque la iglesia pueda parecer insignificante o sencilla en su diseño, es extremadamente profunda en su significado. Voy a repetir eso otra vez. Aunque la iglesia pueda parecer muy sencilla en su diseño porque está formada de pecadores culpables, es extremadamente profunda en su significado. Por lo cual, hermano,
cada uno de nosotros debemos luchar con todas nuestras fuerzas para poder representar fielmente el propósito de Dios como iglesia. ¿Eres una buena esposa? Gloria a Dios por eso. ¿Eres un buen esposo? Gloria a Dios por eso, te felicito. Pero no es todo. No es todo. Gloria a Dios porque eres una buena esposa. Gloria a Dios porque eres un buen esposo. Pero hay un cuerpo al cual el Señor te injertó. Y tú necesitas aprender a ser parte de ese cuerpo. Necesitas aprender. Hoy en día debemos exhortar una y otra vez a los creyentes a esto. Por eso, mis hermanos, Dios nos ha detenido aquí en estos textos para llamar nuestra atención y poder persuadirnos a todos a que te unas a la iglesia. Pastor, ¿pero qué no es verdad que Dios ha creado la unidad ya entre nosotros? Sí, eso es una realidad. Pero así como es la realidad de que Dios nos ha santificado al principio, somos nosotros los que debemos esforzarnos por vivir en santidad, que es la santificación progresiva. De la misma manera, Dios nos ha unido ya en un cuerpo, pero somos nosotros los que nos esforzamos todos los días por unirnos a ese cuerpo. Todos los días. Todos los días nos esforzamos. Mis hermanos, Dios nos está persuadiendo a que nos unamos a la iglesia verdaderamente. Por eso debemos revisar nuevamente Efesios 2:18, que dice: por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí estamos construyendo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien todos vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por esta causa, capítulo 3, versículo 1, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Necesitas saber, querido hermano, de una vez por todas, si tú eres creyente, escúchame, hermano. Yo no sé si te la has pasado dormido, no alcanzo a ver, ahorita traigo como que una situación de borrosa. Pero si tú te pasaste dormido este tiempo, escucha esto. Necesitas saber de una vez por todas, si tú eres creyente. Si tú eres creyente, que Dios te ha llamado a formar parte de su pueblo, de su iglesia. Si en verdad Dios ha hecho su obra en tu corazón, tú no puedes seguir resistiéndote, hermano. No seas como el mulo, por favor. Mira, hermano, de verdad te lo digo. Yo sé que muchos pueden decir: pues a mí me vale lo que el pastor predique ahí. Mira, hermano, un día vamos a estar ante la presencia del Señor y tu reacción pueden ser dos. La primera: doy gracias a Dios por ese hombre que yo pensé que estaba loco y que en un momento lo vi como un exagerado,
Pero gracias, Padre, por la vida de ese loco que estaba ahí al frente. O quizás tengas que decir, ese hombre loco tenía razón. Y ahora estoy en este lugar, ardiendo por la eternidad. Si tú eres creyente, eres hijo de Dios, eso es indiscutible. Pero la evidencia de eso es que si tú no has entendido como creyente que Dios te ha unido a un cuerpo, a una iglesia, tú ya no puedes seguir resistiéndote. Porque la iglesia donde Dios te ha puesto es el diseño de Dios. Y en ese diseño, la iglesia, hermano, la iglesia juega un papel muy importante en la historia. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo. Hermanos, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Dios te unió a un pueblo donde Él decidió manifestar su gloria. ¿Escuchaste eso? Dios te unió a un pueblo donde Él decidió manifestar su gloria. Sin ese cuerpo, sin esa iglesia, tú separado de Él, no puede manifestar su gloria. ¿Por qué? Hermano, no es cuestión de que insistamos y que seamos tan raros en esto. Es diseño, punto. Es diseño. ¿Es tan difícil entenderlo? Pero es que son remanchados esos cristianos. Pues así eres tú, hermano. Así eres tú. Si tú ves que a esta iglesia le falta amor, misericordia, compasión, eso es lo que te falta. Porque tú eres parte de este cuerpo. Si es que tú eres parte de este cuerpo. Si tú dices eso de la iglesia colocándote a ti mismo fuera de ella, bueno, entonces analiza tu corazón. Porque nuestra queja no debería de ser contra aquellos, sino contra mí. Yo debo pararme en el espejo y decir, Carlos, cuánto amor te falta a ti, cuánta misericordia te falta a ti, cuánta compasión, cuánta responsabilidad. Carlos, deja de ser un criticón, deja de ser un juicioso. Eso es lo que yo debo hacer, porque yo soy parte de la iglesia. Yo creo fielmente eso. Soy parte de la iglesia, porque el Señor me ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, la iglesia juega un papel sumamente importante en la historia porque es el cuerpo de Cristo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Dios te unió a un pueblo donde Él decidió manifestar su gloria y su misericordia de este lado del cielo y en la eternidad. Y escucha, hermano, tú como creyente debes saber si eres parte de ese pueblo. Debes saber que necesitas un profundo conocimiento de la gracia y del amor que Dios evidencia a través de su iglesia en un mundo deshumanizado. Para testimonio a ese mundo de que Dios ama sin distinción. Dios ama sin distinción. Necesitas conocer qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Necesitas conocer qué es la iglesia y lo que implica vivir en comunidad. Tú necesitas saber eso. Necesitas conocer lo glorioso que es vivir en una comunidad de personas pecadoras, perdonadas, porque Dios te salvó Dios no te salvó para que vivas aislado del cuerpo. No te salvó para eso, hermano. Dios te salvó y te injertó en un pueblo, en una nueva ciudadanía donde no es posible vivir aislado de los demás, porque no es posible desplegar la gloria de Dios viviendo aislado de ese pueblo donde Dios ha decidido mostrar su gloria. Porque además, hermano, escuchen esto, los aislados. Los que se creen muy espirituales, pero no son capaces
de estar al lado de un hermano que se convierte en una lija de verdad. Aprecio mucho tu tiempo de oración, de verdad Dios lo sabe. He orado porque tú, hombre y mujer, lo hagas. Pero ahí no se ve nuestra espiritualidad. Eso se ve cuando nosotros estamos unos con los otros y somos pacientes, amorosos y misericordiosos. Ahí se manifiesta. Ahí se manifiesta. Escuchen los que se aíslan. No es posible superar las dificultades aislado de tu familia en Cristo. No es posible. ¿Por qué? Porque es diseño, hermano. Hermano, no es inmadurez o madurez, es diseño. ¿Entendiste eso? Es diseño. Punto. No es que, ay, pues qué inmaduro es este hermano que no puede estar sin nosotros. No, hermano, es diseño. Yo te mentiría si yo te dijera que lo que Dios ha hecho en mi propia vida es por mi propio esfuerzo. La mayor parte tiene que ver con tus oraciones. No es posible superar las dificultades aislado de tu familia. Escucha, esa es la razón de por qué muchos creyentes se sienten perdidos, desorientados y aplastados por las dificultades y pecados. De hecho, el aislamiento mismo los destruye porque no han descubierto el glorioso propósito de Dios de ser parte de un cuerpo. El mismo aislamiento ya te pone en dificultades. ¿Por qué? Porque en tu razonamiento tú crees que estás haciendo las cosas bien, pero estás violando el diseño. Punto. Imagínate que yo, Carlos, tengo a mi esposa Lulú y yo la amo mucho. Yo le digo cuánto la amo. Pero yo he decidido en casa hacer una habitación aparte para yo dormir tranquilo. Y yo tengo mi cuarto y ahí yo oro todos los días y leo la palabra de Dios y todo guau. Y Lulú en su cuarto. ¿Parece muy espiritual eso? Podría ser. Pero estoy violando el diseño, hermano. Así de sencillo. Estoy violando el diseño. Y si no me crees, cuando llegues a casa lee 1 Corintios 7. Muchos creyentes viven engañados creyendo que pueden vivir sus vidas individualmente, lejos de aquellos que al igual que ellos han sido comprados por el mismo precio. Pero escucha esto porque creo que este es uno de los propósitos de esta enseñanza. Peor aún, muchos no desean entregar su vida al servicio de la iglesia, escucha, por temor a ser decepcionados, por temor a ser defraudados por aquellos a los que van a servir. Yo por eso llego el domingo y fuga. ¿Por qué? Yo no quiero tener broncas con nadie. La pregunta es, hermano, ¿ese es el diseño de Dios para su iglesia? Otros desean servir, sí, pero bajo sus propias reglas, bajo sus propios estándares. No están dispuestos a morir a sí mismos
no están dispuestos a despojarse de su tiempo, no están dispuestos a despojarse de su dinero, y esto lo puse entre paréntesis, su tiempo, su dinero y hasta su salud, si así fuera necesario. No están dispuestos. Mi hermano, ser parte de la iglesia de Cristo implica más que venir cada domingo, implica morir a ti y a tus deseos, implica unirte voluntariamente a sus actividades con el único propósito de glorificar a aquel por quien la iglesia existe, a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, debes hacer un gran esfuerzo para poder ser iglesia. ¿Por qué? Por lo que la iglesia implica. Por lo que implica la iglesia, hermano. Es necesario, hermano, la iglesia demanda tiempo. La iglesia demanda tu salud. La iglesia demanda tus fuerzas, tu dinero. Por eso necesitas hacer un gran esfuerzo. La iglesia demanda todo esto. Y no queremos hacerlo. Implica mucho trabajo. Muchos creyentes no tienen la menor idea de lo que la iglesia es, porque nunca se han unido verdaderamente a una iglesia. Mi hermano, tú necesitas la iglesia porque necesitas reflejar la gloria de Cristo. La meta que la iglesia tiene en este mundo, mis hermanos, no es poca cosa. Por lo tanto, es importante que te deshagas de tu indiferencia, de tu apatía, de tu orgullo, de tu amargura, de tu egoísmo y de ese espíritu de pensar que tú solo lo puedes hacer. Si tú sigues viviendo de esa manera, no has comprendido lo que la iglesia es y lo que Cristo hizo por ella. Escucha lo que dice Pablo nuevamente en Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Y en ese pueblo, dice Pablo, que Dios derribó la pared intermedia de separación. Y escuchen lo que dice, aboliendo en su carne las enemistades. Hermano, es necesario comprender bien qué es la iglesia. Saber que si eres creyente has sido llamado a ser parte de esa iglesia. Piensa en esto, hermano. Piensa en esto y de verdad te lo suplico, piénsalo. Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Levanta tu mano, sí. Bueno, con uno que hubiese sido, ¿verdad? Pero piensa en esto. Si Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo, lo hizo con el mismo propósito con el cual Él escogió a todos aquellos que han creído en Él. El mismo propósito. Para hacer de todos ellos un solo y nuevo hombre, un nuevo pueblo, la iglesia. Hermano, si Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo, las cosas no son distintas para ti. No te escogió a ti para que tú vivas aislado de la iglesia y buscaras tu propia gloria. Dios te escogió para su gloria y para que esa gloria sea manifiesta a todos por medio de la iglesia. Hermano, ¿por qué piensas que a ti te escogió para otro propósito que no sea ese? Dios no te escogió para tu gloria, sino para su gloria. Mi hermano, la iglesia tiene una meta y un propósito bien definido. Escucha, Efesios capítulo 3, versículo 10, que vamos a desarrollar la próxima semana. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. No por medio de cristianos solitarios, no, por medio de la iglesia se debe dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.
Mis hermanos, el propósito eterno de Dios en Cristo al llamarte es que tú seas parte de su pueblo, de su iglesia. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia de la cual tú eres parte. Necesitas entender, hermano, y reflexionar sobre cómo funciona la iglesia local y cómo funcionas tú dentro de esa iglesia local. Mis hermanos, porque ver a hombres que en el pasado vivían conforme a la corriente de este mundo, caminar juntos en armonía, es un verdadero milagro que demuestra el nacimiento nuevo y la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, hay algo que toda iglesia bíblica cristiana verdadera debe reflejar. Debe reflejar el carácter de Dios. Una iglesia bíblica debe reflejar el carácter de Dios. Y mis hermanos, hay por lo menos 3 cosas del carácter de Dios. Y con esto voy a terminar porque son cosas muy simples. No voy a profundizar en ello. 3 cosas que no debemos olvidar del carácter de Dios. Primero, santidad. Santidad. Segundo, unidad. Y tercero, amor. Una de las cosas fundamentales de una iglesia bíblica es que debe reflejar santidad, unidad y amor entre sus miembros. ¿Y por qué debe de ser así, mis hermanos? Porque fuimos llamados por Dios para reflejar su carácter. Y mis hermanos, Dios en su carácter es santo. Dios en su carácter es uno. Y Dios en su carácter es amor. Y ser santos, mi hermano, significa ser separados para Él. Es anhelar la pureza en nuestros actos y en nuestras relaciones con los demás. La santidad de la iglesia es una marca inconfundible, de tal manera que el mundo puede hacer una diferencia entre pureza e hipocresía. Por eso Pablo dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, esas buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras significa, entre muchas cosas, obediencia a su palabra. Es someternos a Él y a su palabra, porque antes vivíamos para nuestros deseos y nuestros pensamientos, lo mismo que los demás. Ahora somos una unidad de personas donde se antoja, una comunidad de personas, donde se antoja estar, a pesar que al igual que todos los seres humanos, enfrentamos problemas de carácter. ¿Quién ha ido a Suiza? Aquí. Yo fui el viernes a través de la tele. Y el título del video que yo estaba viendo es Suiza, el país casi perfecto. Es extraordinariamente maravilloso, hermanos. De verdad. Ves los acantilados, cómo cae el agua, las áreas verdes, las casas de piedra, ¿no? Una cosa maravillosa. Yo estaba platicando con mi nieto y yo le decía, Eliab, eso es maravilloso, pero la iglesia es más hermosa que todo eso. Y algunos dirán, ¿en serio? Sí. Aunque no lo creas, de verdad, y tú debes entender eso, hermano. Te lo digo de todo corazón, debes comprender eso. Se antoja, a mí se me antoja estar en Suiza, pero se me antoja más cada domingo venir y adorar a mi Señor juntamente contigo. Segunda cosa del carácter de Dios que la iglesia debe reflejar, debemos saber que aunque somos muchos, somos uno, porque Dios es uno y porque somos el cuerpo de Cristo, y eso significa que es imposible que ese cuerpo de Cristo esté dividido. Por lo tanto, la unidad es una marca de una iglesia sana. No olviden, hermanos, fue Cristo quien nos reconcilió con Dios y a los unos con los otros, haciendo de los dos un solo y nuevo hombre. Efesios 2:14, ya no lo voy a leer, pero ahí está.
Esto, mi hermano, lo entendió Pablo desde su conversión, cuando tuvo su encuentro con Cristo en su camino a Damasco. En Hechos 9:4 dice que cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? El texto debería de haber dicho: ¿por qué persigues a mi iglesia? Pero no, Jesús dice: ¿por qué me persigues? Hablando de sí mismo, hablando de la iglesia. Somos uno en Cristo. Cristo, mis hermanos, considera a su iglesia como su propio cuerpo. Por lo tanto, la iglesia debe estar unida. Y en Efesios 4, Pablo dice, hablando del resultado de la obra de Dios en nosotros, dice en el 4:1 en adelante, dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que andéis, ¿quién? Ustedes, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo es eso, Pablo? Pues con toda humildad, mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Somos un cuerpo, iglesia. La tercera cosa que caracteriza a una iglesia bíblica es el amor los unos para con los otros. ¿Amas a tu hermano? Mientras esté lejos, ¿verdad? El Señor te manda a lavarle los pies a tu hermano. Pero como dice un pastor, ¿verdad? Uno se los quiere lavar con agua hirviendo. La iglesia debe manifestar amor, pero no es un amor sentimental. Es un amor de decisión, es un amor como el que Cristo tiene por su iglesia. Es un amor incondicional como el que Pablo describe en 1 Corintios 13, versículos 4 al 8. Esta es la clase de amor que se debe reflejar entre tú y yo. Es un amor sufrido, benigno, sin envidia, no jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre. Esa clase de amor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Es un amor que refleja perfectamente a Cristo. Y esto es precisamente, hermanos, lo que Pablo dice en Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Es un amor que perdona, es un amor que todo lo soporta, soporta aún tus infidelidades, hermano. Soporta aún tu rebeldía, tus pecados, tus malos deseos, tu orgullo, tu apatía, tu indiferencia, y la lista es larga. Ese amor debe manifestarse entre tú y yo. Una de las cosas que analizaba yo precisamente a través de esta enseñanza es si yo estoy creciendo en amor para con ustedes. Este es el amor que debe caracterizar a la iglesia, que aún con todas sus debilidades, así nos amamos unos a otros. Y hermano, esto es por lo que Pablo dobla sus rodillas. Y no puedo terminar esta enseñanza sin preguntarte, mi hermano, en verdad, ¿has comprendido claramente qué es la iglesia? Si es así, ¿la amas? Te estoy preguntando a ti, ¿amas esta iglesia? ¿Estás haciendo lo que la palabra de Dios enseña con respecto a ella para reflejar su gloria? ¿De verdad lo estás haciendo? Si no, la pregunta es: ¿qué te detiene? ¿Temes a que te defrauden los hermanos? Tú defraudas todos los días al Señor. ¿Temes a ser traicionado, que alguien te clave un cuchillo por la espalda? Pues a eso tenemos que estar dispuestos.
Si Jesús lo estuvo, ¿por qué tú y yo no? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para levantar esas barreras? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos para ser tan prudentes y sensatos que no nos permite ser o tener un amor sacrificial? Hermanos, como alguien ha dicho, nosotros no somos profesionales, somos cristianos. Mis hermanos, esto es muy importante porque Pablo reprendió a la iglesia de Corinto porque no había comprendido la importancia de la unidad de la iglesia y dio advertencias serias en el contexto de la cena del Señor. Y aquí voy a pedirles que se pongan todos de pie y en orden, por favor, porque vamos a participar de la cena del Señor.